Bien, muchísimas gracias, Exacto. congresista. Ya se viene el Pleno Mujer y habrá oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias a la congresista Marisa Glave de Nuevo Perú. Y nos vamos, nos indican que nos tenemos ya que dirigir, ¿no? Trasladarnos al auditorio Alberto Andrade Carmona. Es sobre el evento Encuentro con los Ciudadanos que organiza la vicepresidenta me dicen, nos vamos a la sala Fabiola Salazar, ¿no? Es un evento organizado por la congresista Úrsula Letona, es intercambio de moléculas de medicamentos. Ella está invitando a algunos especialistas para analizar este tema. Veamos. La gente de la DIGEMIT, del plan que tenían para acreditar, terminar con una primera lista de acreditaciones, y la verdad es que hubo de parte de varios de ustedes algunas observaciones técnicas. Quedamos en que las iban a remitir, todavía no hemos podido recibir esas observaciones por escrito, pero como lo coordinamos en esa reunión, de acuerdo a lo que hemos visto con el Ministerio de Salud, la idea sería que esta mesa se constituya en un vínculo entre el Ministerio, la DIGEMIT, por ejemplo, las empresas farmacéuticas peruanas que no estaban que no habían sido invitadas en la ocasión anterior, o el Colegio Médico, que tiene mucho que decir, o las asociaciones de pacientes. En general, tratar de unir esfuerzos para que este proceso, que en países como Brasil, Chile, ha sido bastante largo, costoso para los empresarios y tedioso para el Estado en lo que se refiere a regulación, podamos aplicar justamente las experiencias que ustedes puedan haber adquirido y hagamos de este proceso un proceso eficiente, eficaz y participativo. En esa lógica es que nuevamente les voy a pedir que nos hagan llegar sus observaciones tanto a la ley como al plan que presentó la doctora de la DIGEMIT, que se los vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes en sus correos, y podamos plantear una matriz de recomendaciones que nos permitan finalmente mandar un documento al Ministerio de Salud como una posición de esta mesa de trabajo. En cuanto al proyecto de ley que hemos presentado, este proyecto es simplemente un insumo que luego de que tengamos todas estas mesas técnicas y que podamos hacer un documento que recoja las principales observaciones que ustedes tengan, podamos ya finalmente pasar a comisión y al Pleno. Yo le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que, al igual que en la ocasión anterior, puedan exponer sus puntos de vista respecto al proyecto o a los temas materia de agenda. Y vamos a empezar esta vez por el Colegio Médico. Tenemos una presentación, no sé si podemos... ¿Quién nos puede ayudar? Dice presentación del Colegio Médico. Bueno, agradecer la invitación a nombre del colegio. Nuestra decana y todos los representantes del colegio estaban muy preocupados por un tema crítico que se da en salud y que es uno de los derechos fundamentales de la persona, y es cómo accede al tema de salud. Dentro del tema de acceso a salud está claro que el acceso a medicamentos termina siendo uno de los temas más críticos. Ya hace años venimos hablando que dentro del gasto de salud, el gasto de medicamentos significa más del 40-45%, y en realidad sí afecta a cualquier economía, y hablando de cualquier medicamento. Entonces, hablar de medicamentos es hablar directamente sobre la posibilidad de acceder a salud o quedarse fuera de esa posibilidad. No hay posibilidad real de un médico que pueda atender a un medicamento a un paciente si no tiene esta opción. Entonces, si bien plantearon dos temas, que eran los mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias multicriterio y los mecanismos de financiamiento, si podemos pasar la siguiente, por favor. Creemos que es importante como colegio médico empezar por la salud como derecho fundamental de la persona. Está clarísimo que todos los de la mesa lo conocen, pero sí me gustaría
recordar algunos artículos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Y entonces la OMS ya desde su inauguración, allá a los años de 1946, establece que la salud es un derecho fundamental del ser humano. La siguiente. En nuestra Constitución nosotros tenemos dos artículos que hablan sobre este derecho. El artículo 7, que dice que en el Perú todos tienen derecho a la protección a la salud, y el artículo 9, que dice que el Poder Ejecutivo podrá o deberá facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Ahí la verdad es que a nosotros nos encantaría cambiar esa palabra de facilitar a garantizar, pero felizmente el Tribunal Constitucional sí lo ha cambiado. Si seguimos, por favor. Ya en varias sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional habla sobre el derecho a la salud y sobre el derecho al acceso a medicamentos. Y establece que, por ejemplo, en esta resolución indica, ¿no? O la salud es un derecho constitucional indiscutible y como tal generador de acciones positivas por parte de los poderes públicos, o simplemente se trata de una opción de actuación discrecional. Y como tal prescindible de acuerdo con la óptima disponibilidad de recursos. Entre ambas alternativas, y por lo que ya se ha puntualizado, el Estado social solo puede ser compatible con la primera de las descritas, pues resulta inobjetable que allí donde se ha reconocido la condición fundamental del derecho a la salud, deben promoverse desde el Estado condiciones que lo garanticen. Y ahí dice bien el tribunal, no dice que lo faciliten, dice que lo garanticen, de modo progresivo, está claro, pero que se le dispense protección adecuada a quienes ya gocen del mismo. La siguiente, por favor. Y nuestra ley de productos farmacéuticos habla de equidad. Y entonces cuando a alguien le toca, debería tocarle a todos, ¿no? Y tenemos un problema ahí como colegio porque estamos observando como país que tenemos dos posibilidades, ¿no? La siguiente. La gente que está asegurada y está en salud está accediendo a nuevas tecnologías que no accede el Ministerio de Salud. El Salud está teniendo un instituto de evaluación de tecnologías que está evaluando y está diciendo sí o no. Este año más del 70% ha dicho no, pero ese 30% que ha dicho sí, el Ministerio no ha dicho nada. Y entonces tenemos posibilidades en un mismo país de acceder si es que estoy asegurado y no de acceder si es que estoy en el Ministerio de Salud o en otra entidad. La siguiente, pública. Mecanismo de evaluación. La siguiente, por favor. La siguiente. Y entonces está clarísimo que las ETS desde hace muchísimos años están reconocidas, las evaluaciones de tecnologías sanitarias, por la Organización Mundial de Salud como una alternativa eficaz, adecuada, para definir si dentro de un estado ingresa o no una tecnología. Mejora la calidad de la atención, evalúa las verdaderas innovaciones, porque hay innovaciones que vale la pena que ingresen y otras pues que no han probado nada. Aumento en la eficiencia de los gastos, ampliación del acceso a tecnologías y el uso racional de las mismas. Esto está escrito hasta en manuales. OMS ha sacado hasta manuales, así es que ahí no hay discusión. La siguiente, por favor. Tiene hartos beneficios, ¿no? Hace el uso de medicamentos disponible con evidencia científica, da oportunidad. Hasta hace poco las evaluaciones, y todavía en el Ministerio de Salud, son por paciente. Si a mí me dicen que yo tengo una enfermedad tal y accedo a un medicamento, y si viene detrás de mí otro paciente con la misma enfermedad, tiene que pasar todo un proceso igual y a veces demora demasiado, y a veces el medicamento llega cuando el paciente ya falleció. Da equidad, da transparencia, da eficiencia, crea guías. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando se ha tratado de usar estas evaluaciones de tecnología, resulta que sí son útiles, pero no son útiles para todas las enfermedades que nosotros tenemos en el país. Y hay un grupo de enfermedades, por ejemplo, las enfermedades raras o huérfanas, que por el número de pacientes, cuando uno quiere hacer una evaluación de tecnología, ya no puede determinar si realmente esta tecnología debería o no ingresar. Hay otras posibilidades, ¿no? Hay medicamentos que, definido los países umbrales, de respuesta económica para ver si se financia o no,
algunos medicamentos superan ese umbral. Entonces se necesitan mecanismos diferentes a las ETS o complementarias a las evaluaciones de tecnología sanitaria que permitan en espacios donde todavía no se puede tomar decisiones, se tomen alguna decisión. En ese espacio, lo primero que se tiene que hacer es un mecanismo que sea transparente, que sea conocido por todos, que sea reconocido además, y que yo pueda prever el resultado de lo que voy a evaluar. Y entonces uno de los procesos establecidos para eso es el análisis de decisión multicriterio. Algunos países ya lo han tomado, Chile por ejemplo lo utiliza dentro incluso de su ley. Y esta metodología permite identificar las partes del sistema, reconoce el peso de todas las partes, ya no solo la evaluación de la tecnología, sino que ve, por ejemplo, temas de sociedad. La sociedad está dispuesta o no a pagar por determinado medicamento, así me salga el costo-beneficio por encima de mi umbral. Y entonces yo, si definimos un umbral, y como dice OMS, yo debo estar dentro de un PBI per cápita, 3 PBI per cápita, y si estoy encima de los 3 PBI per cápita ya no es costo-beneficio, entonces nosotros no podríamos atender a ninguna enfermedad rara o huérfana. Dejaríamos de atender al 80 o 90% de los pacientes con cáncer. Y en nuestro país, por el tema económico, nuestro umbral sería el más bajo. Y estaríamos en un umbral de 1. Con un umbral de 1 yo tendría $6.500 por año de vida ganado. $6.500 no me permite tratar a ningún paciente de cáncer. Entonces, ese va a ser el criterio sanitario que va a tomar el país. Va a dejar de atender cáncer, va a dejar de atender enfermedades raras o de alto costo. No va a dejar. Y entonces, ¿qué mecanismo tomamos? Porque la ETS nos va a llevar directo a una respuesta negativa. Y hay que, como país, hay que definir cuál es la otra alternativa o las otras alternativas que nos permitan tomar decisiones. Claro está, y el miedo es que si yo tomo esta decisión, pongo en peligro o no el financiamiento de la entidad donde yo estoy laborando o decidiendo. Y ahí los países están optando por separar este financiamiento, ¿no? El sistema de salud como tal debe tener un financiamiento que garantice su sostenibilidad, pero el Estado no debe de dejar de garantizar el acceso a la salud a este grupo de pacientes. Y entonces los estados están creando fuentes de financiamiento que permitan atender a estos pacientes, pero que no pongan en riesgo al resto. Porque tampoco está clarísimo que vamos a conversar y decir, pero este de alto costo deja de atender tantos partos, tantas... Es claro, pero... Y entonces la opción es, como país incluso, y hace muchos años hemos sacado una ley. El Congreso ha sacado una ley para pacientes de enfermedades raras y huérfanas. El Ministerio ha definido 289 enfermedades raras y huérfanas y en la actualidad solo abarca 8. O sea, diríamos que todo el resto de las enfermedades no las cubre, a pesar que estamos en una ley, a pesar que hemos creado un fondo para eso. El fondo oficial hasta ahora no tiene la plata adecuada y no tenemos el mecanismo tampoco para decidir si se financia o no. Y entonces hay que evaluar tecnologías o metodologías que sumadas a las evaluaciones de tecnología sanitarias permitan tomar decisiones como país. Decisión multicriterio es una de esas, debería evaluarse y debería tomarse una decisión que nos permite identificar todas las partes del sistema, reconocer el peso de las partes del sistema, y ahí es crítico, ¿no? Ahorita lo explico, identificar los vínculos entre las partes y proponer una solución racional. Definir el peso del sistema. Para cada uno, algún criterio que se tome para la evaluación va a valer diferente. Pero si uno pone al paciente, él también va a tener un criterio propio y con derecho va a querer ponerle un peso a esos temas que hemos definido en evaluar. Entonces lo que están haciendo los países en realidad es no solo tomar al decisor, sino al médico, pero también poner al paciente, porque entre todos van a decidir cuál es el peso que se le da a cada parte de los indicadores que vamos a evaluar. La metodología al final, si se identifica bien, termina siendo transparente, participativa, consistente y legítima, porque hemos hecho que participen todos. Pero la idea sí importante es lograr que todos participen en esta decisión. La siguiente, por favor. Bueno, las ventajas es que se hace explícito. Yo ya no puedo estar pensando si me van o no a coberturar mi enfermedad. Yo necesito saber si es que esa enfermedad va a ser cubierta y con qué va a ser cubierta.
Y eso se hace explícito incluso hasta los que venden. O sea, van a saber si van a poder vender o no, o coberturar la enfermedad. La dificultad que es difícil llegar al consenso de estos criterios. Y entonces, lo que se escribe más abajo es la posibilidad de que todos participen en esta decisión. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces nos hablan de mecanismos de financiamiento, y para que a mí me financien una enfermedad, yo debo tener un espacio donde se decida si me van a financiar o no. Actualmente el Ministerio ha cerrado todas las posibilidades de evaluar siquiera. O sea, no está diciendo sí o no, no tiene posibilidades de decir sí o no. Cuando ya hace años se estableció el petitorio único de medicamentos esenciales y ese listado era el que se financiaba, ese listado solo abarca el 70% de las enfermedades. Y el listado es claro, es medicamentos esenciales. Abarca primer nivel, segundo, tercero, pero no me abarca hospitales especializados y tampoco institutos. Por ejemplo, si le decimos al director de neoplasias qué tanto porcentaje le abarca el PNUME, seguro que nos va a decir que el porcentaje es muy bajo. Y PNUME no es la respuesta a su necesidad. En ese espacio se creó la posibilidad de aprobar medicamentos fuera de petitorio y se determinó una resolución, la 540, que da pie a evaluaciones por los comités de los hospitales, y eran los hospitales o los institutos que definían que además del PNUME iban a financiar. Después apareció el Seguro Universal y apareció el SIS, y entonces el SIS comenzó a pagar. Y el SIS comenzó a poner algunas reglas. Y una de las reglas era: yo pago lo que creo que debo pagar, ya no lo que tú defines como institución o como comité farmacoterapéutico o con tus especialistas. Y entonces todo lo de alto costo ya no lo define el INEM, ni lo define ningún instituto, ni ningún hospital, sino pasaba al SIS. Eso ha sido hasta septiembre del 2017. Porque si yo doy el medicamento y el SIS no me lo aprobaba, no me lo pagaba. Y entonces desfinanciaba la entidad. En septiembre de 2017, el SIS se automutila en esta norma y cierra la posibilidad de evaluación. Entonces, el INEM o cualquier otro instituto está mandando evaluaciones al SIS, pero el SIS no las está evaluando. Y las está mandando a DIGEMIN, pero DIGEMIN no las está evaluando. Y DIGEMIN las está mandando al INS, pero el INS no las está evaluando. ¿Quién evalúa? Nadie ahorita. ¿Qué pasa con los pacientes? Pues yo creo que es clarísimo entender qué está pasando, ¿verdad? O están empeorando en su enfermedad o están muriendo. La siguiente, por favor. La siguiente. Y entonces teníamos también la otra posibilidad de la 540, aunque me digan que tenía que llevarlo. Pero la 540, por una resolución del Ministerio en febrero del 2018, también mutila la posibilidad de usar la evaluación de tecnologías. Y le dice, y ahí dice, ¿no? El Comité Farmacoterapéutico de la DISA, DIRIS, DISA, DIRESA, JERESA, o quien haga sus veces hospital e instituto especializado previamente a la adquisición y o utilización de medicamentos no incluidos en el PNUME, solicita la evaluación de tecnologías sanitarias de acuerdo al procedimiento que establezca la Autoridad Nacional de Salud. A la fecha, ¿existe el procedimiento? No existe. Entonces no hay forma que el INEM pida, porque lo que ha sacado DIGEMI es un oficio, y todos sabemos que un oficio no puede estar por encima de una resolución ministerial. Y entonces con un oficio ninguna entidad ahorita debería estar, y si lo hace es porque quieren a su paciente, porque quieren buscarle una salida, pero no porque estén formalmente con la posibilidad de hacerlo. La siguiente, por favor. Y luego nos viene el tema presupuestal, que yo creo que todos los representantes de laboratorios lo están viviendo, ¿no? Hemos tenido 2 años de gestión no tan buenos y nos preocupa tremendamente como colegio, porque ya hablábamos que la posibilidad de no acceder al medicamento expone al paciente a salir del hospital y a irse a una farmacia privada. Pero el paciente que va al hospital es el paciente de ese espacio, no es el paciente que iba a una actividad privada. Es el paciente que no tiene dinero, es el paciente que está en un seguro integral, es el paciente que menos recursos tiene y que espera encontrar su medicamento. Si el paciente no encuentra, va a salir a un espacio donde incluso sabemos y estamos viviendo un tema de concentración de farmacias, un tema de precios. Si hacemos una sola relación,
el precio genérico del ministerio en DCI y lo comparo con el DCI de privado, son 3 veces, 300% más caro. Pero si lo comparo con el de marca, estoy en 7 veces, 700% más caro. Y si lo comparo con el innovador, estoy en 17 a 19 veces. Si no accede en el MINSA, ese paciente no accede. Entonces yo no lo puedo dejar sin atender, y hemos tenido 2 problemas, ¿no? El año 2017 se han dejado de ejecutar en el país, no sé de quién es la responsabilidad, pero uno entra al CIAF y la data es objetiva, entra bienes y entra medicamentos y encuentra que el 2017 no se ejecutaron 180 millones de soles. Es una barbaridad de plata. Todos los pacientes oncológicos en E-Salud, con la cantidad de pacientes que se tienen, nos cuesta 80 millones. 180 millones podría atender pues el doble. O sea, ningún paciente de cáncer debió de haberse dejado de atender el 2017, ¿no? Si estamos hablando de estas enfermedades que vamos a venir a hablar, o de enfermedades raras o huérfanas, todos debieron estar atendidos, ¿no? La siguiente, por favor. Lo peor es el 2018. El 2018 empezó con 960 millones el presupuesto de medicamento en el país. Ha terminado no ejecutándose 340 millones. Entonces hay muchísimo paciente que no ha recibido medicamento. Está claro que debe haber muchas empresas que no han vendido medicamentos. Y estamos en una crisis de que por Dios ya debe arreglarse. Estamos también conscientes como colegio que la actual ministra está proponiendo en estos días diferentes cambios, que están previstos que esto no vuelva a ocurrir, pero esto ya ocurrió. No podemos dejar de verlo y decirlo, ¿no? Entonces, no podemos estar hablando de enfermedades de alto costo, de enfermedades huérfanas o raras no tratadas, cuando de otro lado dejamos de usar toda esta cantidad de dinero. La siguiente, por favor. Entonces está clarísimo que los países sí han definido hasta leyes para esto. Y Chile la tiene directa, ¿no? O sea, crea un sistema de protección financiera, dice, ¿no? Para el diagnóstico y tratamiento de alto costo. O sea, es directo, está clarísimo que esto no lo va a poder atender un hospital propio, que no lo va a poder atender un instituto, una red, no va a poder. Y que el Estado tiene que entrar y crear un fondo propio y ponerle dinero y hacer que estas personas que también tienen derecho accedan. Pero no podemos pensar que porque van a costar tanto no deban acceder. Eso no es justo. La siguiente, por favor. Y la tienen clara, o sea, clara hasta el proceso, o sea, no tenemos que inventar cosas. Tienen hasta la forma de evaluar, y si hay que arreglar algo, pues lo arreglamos, ¿no? Pero ya los países están tomando el tema, y por ejemplo, ellos han definido algo que no está definido en el país. Hablamos de medicamentos de alto costo, pero ¿cuándo se define que es un medicamento de alto costo? En el Perú, después de cuántos soles, yo digo que el tratamiento es de alto costo. Nadie ha definido. Así que estamos hablando sobre una línea que está indefinida. Tratamiento de alto costo, ¿cuál? ¿No? Y ahí en el Perú no existe. No existe ni el monto ni el umbral. El umbral es más complejo, porque el umbral responde no al costo del medicamento, sino al efecto del medicamento sobre el paciente. Y yo comienzo a decir que este medicamento puede permitir que un paciente, por ejemplo, viva un año más. Ese año de vida ganado, yo le pongo un precio. Yo no me estoy fijando en cuánto me cuesta el medicamento, me estoy fijando en el resultado que me da el medicamento. Y si de repente no me da ese año de vida ganado, me va a dar calidad de vida. Y yo a esa calidad de vida o a ese año de vida ganado le doy un valor. Y sobre ese valor defino que estoy dispuesto a pagar tanto, no sobre el precio del medicamento. Entonces, es una diferencia abismal en creer que el precio del medicamento define un medicamento de alto costo. Eso no es cierto. Y entonces Chile incluso ha definido los mecanismos y está el que están proponiendo en la mesa, el de multicriterio, participa incluso hasta los pacientes en la decisión, que creo que es lo más justo. Y lo que tiene Chile es un fondo que está llegando a los $500 millones y sobre ese monto están definiendo qué tratamientos van a abarcar.
La verdad es que ya están abarcando una buena lista de tratamientos. Está clarísimo que se va a aprobar acá medicamentos que hayan probado, que me van a dar algún beneficio. No está abierto a que cualquier medicamento ingrese y se tenga que gastar solo porque es de alto costo. Pero si se prueba y se puede ganar años de vida o se puede ganar calidad de vida, por Dios, seguro que este medicamento va a ser caro. Pero ¿vale la pena o no? Esa es otra pregunta. Entonces, en esa pregunta tenemos que entrar y a evaluar de forma diferente. La siguiente, por favor. Y lo que ha hecho es protocolos, ¿no? No es para cualquiera. Si yo defino el medicamento que ingresa para determinada enfermedad, yo debo definir en qué condición el paciente de esa enfermedad lo va a recibir. No es que todos los pacientes con hepatitis C reciban los últimos tratamientos biotecnológicos en E-Salud, así no es. Para recibir el tratamiento biotecnológico en E-Salud tiene que estar en un nivel que ya definió la entidad y tiene que tener cada 3 meses resultados clínicos que espera la entidad tener, y si no van a retirar el tratamiento. Entonces no se le da a cualquiera, no se da en cualquier condición y se evalúa paciente a paciente el manejo de estos medicamentos. Entonces me permite a mí tener el número acotado de los pacientes reales y manejar la evolución del paciente y el medicamento y en cuál yo debo o no seguir usándolo. La siguiente, por favor. Y entonces nosotros tenemos el fondo intangible, porque así ya está, FISAL, que está justo para enfermedades de alto costo. Pero por Dios, ahí la lista es muy acotada y el presupuesto es peor. Y casi todo el presupuesto está en hemodiálisis. Si ustedes ven, más de los 200 y pico millones, más de 150 millones se está gastando en hemodiálisis, ¿no? Ni siquiera en medicamentos que habíamos previsto. Y lo otro está cubriendo enfermedades raras y huérfanas, de donde hemos hablado que más de 280 enfermedades no están cubiertas. Estarán listadas, pero no están cubiertas. El otro fondo es E-Salud, y para entrar a E-Salud se necesitan las aprobaciones del IECSI. Y hay otros fondos más pequeños que ya la verdad es que están en 2 o 3% de todo lo que significa el país, que lo determinan las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Donde también ahí sí sus comités están aprobando, porque esta imposibilidad de aprobar el comité solo la tiene el MINSA, porque era una resolución que acotaba solo al MINSA. La siguiente, por favor. Pero claro está que en la lámina anterior las aprobaciones, y como habíamos visto y queremos volver a llamar la atención, las aprobaciones que está teniendo el IECSI, que no ha impactado financieramente a la entidad, que no la ha puesto en riesgo, no están siendo aceptadas por el Ministerio de Salud. ¿Qué necesitamos? Mayor cobertura, está clarísimo. O sea, hay pocos pacientes accediendo a tratamiento. Mayor financiamiento, pero claro, necesitamos mayor financiamiento. Y el FISAL tiene un financiamiento macro muy bajo, ¿no? Igual que otras entidades deberían tener mayor financiamiento. Equidad en la cobertura. Si en el país se dice no, es para todos. Y si se dice sí, debe ser para todos. No podemos estar creando poblaciones con acceso diferente o con derechos diferentes, ¿no? Nuestros derechos no son diferentes. Equidad en la cobertura, adicionar nuevos mecanismos de aprobación de enfermedades, sí se deben adicionar. O sea, no se puede evaluar una enfermedad rara o huérfana a través de una ETS, eso no se puede hacer. Y si nos obligan a hacerlo, la respuesta va a ser no, porque no hay forma estadísticamente de que con 10 pacientes de una enfermedad rara yo pueda estadísticamente decir y hacer una inferencia, decir que sí, el medicamento es bueno o es malo. Eso nunca va a pasar, ¿no? Salvo que tenga muchísimos años y que se ha ido juntando pacientes, y aún así va a ser rarísimo que yo pueda tener una ETS para una de estas enfermedades. Y entonces debería evaluarse. Nosotros no decimos si se debe incorporar o no, pero por lo menos el país, y está bien que ya comience a verlo, debe evaluarse nuevos mecanismos, y decisión multicriterio es uno de los que ha tomado los países vecinos. Evaluar nuevos mecanismos de financiamientos. Una posibilidad es el programa presupuestal. Ustedes tienen programa presupuestal para IRA, para EDA, para tuberculosis, pero no para medicamentos. O sea, yo puedo estar tratando, pero no tener medicamentos. Por ejemplo, Brasil, ustedes van a Brasil y la ley presupuestal define una línea presupuestal para medicamentos, diferente a la línea de las entidades prestadoras de salud. Claro está que el medicamento podría
afectar entonces la diferencia. Lo otro es que si yo no le pongo esta línea, mira, hay un ejemplo clarísimo. En el país, para los años 90, 89, cuando yo entro a este mundo de medicamentos, no había medicamentos en los hospitales. El abastecimiento en los hospitales llegaba al 13%. El ministerio crea un fondo intangible con una cuenta específica en todos los hospitales que se llama PACFAR. El hospital va a necesitar ahorita médicos, sí, miles, obstetrices, enfermeras, necesita hospitales, sí, necesita de todo. En ese mundo que necesita, el medicamento no es visto como prioritario por los directores. Y entonces le creamos una cuenta aparte. Y el PACFAR, con un monto pequeñito que no tocaba a nadie porque tenía su cuenta diferente y que estaba prohibido el director del hospital, creció hasta abastecer el 82%. Y ahí entró el aseguramiento. ¿Qué pasó? El aseguramiento es perfecto y debe seguir dándose. Eso yo no cuestiono para nada. El tema es que el aseguramiento cambie el financiamiento y nuevamente le da la plata al director del hospital. Y actualmente el director del hospital define dónde va a gastar. Y otra vuelta no lo está poniendo en medicamentos, como hemos visto. Y entonces crear un programa presupuestal directo para medicamentos me permitiría a mí tener mayor gestión de medicamentos y me permitiría tener estas opciones de diferenciar medicamentos de alto costo de enfermedades raras o huérfanas. Y el FISAL, si ustedes leen la ley, el FISAL nunca fue para el Ministerio de Salud. El FISAL es una ley del país. Pero cuando sacó las normas del Ministerio de Salud y cómo se aplicaba, solo lo dejó el Ministerio de Salud. Y ese fondo intangible solo es del MINSA. Pero eso no lo define la ley. O sea, y está clarísimo que un reglamento de una ley no puede cambiar la intención de la ley. Pero bueno, así está. Evaluar nuevos mecanismos de adquisición. También llegamos a un momento en que nos sentamos con la industria y le decimos, pues miren, este año de vida ganado que yo quiero con mi paciente, ya por este año de vida, yo también, se me hace muy difícil pagar todo lo que tú quieres cobrar por ese año. Y los países negocian ese precio, y llegan a un nivel donde dicen, estoy de acuerdo, o sea, a ese precio sí me conviene que ingrese el medicamento y sí me conviene dar este beneficio. En el país no hay la opción. O lo saco en una licitación y lo compro, o no ingresa. No tengo ninguna posibilidad de sentarme con la industria y definir esa opción. Entonces, si yo voy a hacer una evaluación de tecnología, voy a tener un umbral y voy a decir, a este precio es costo-beneficio, no vale la pena, porque ese precio yo no tengo la posibilidad de negociarlo. Entonces, sí habría que ver nuevos mecanismos, incluso hasta de compra, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias por la atención. Gracias, doctor Dongo. Voy a darle la bienvenida a la doctora María Rosario Lázaro, representante de la DIGEMIT, al doctor José Ignacio Beteta, de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y a Carla Ruiz de Castilla, de Biored Perú. Vamos a tratar de hacer comentarios puntuales a la exposición de la DIGEMIT. En realidad debimos iniciar, pero ya que el doctor Dongo ha tocado los dos temas materia de la agenda, vamos a continuar y sobre la base de ambas exposiciones podremos seguir ya el orden de comentarios. Doctora Lázaro, puede usted empezar.